llegado el tiempo de la caridad acuante, de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa, de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Jesús. Ha llegado el tiempo, aquí y ahora. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, entreguen su vida. Si es que me quieren seguir. Bienvenidos. Ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de San Luis Gonzaga. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Claudio, ¿cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí el programa Chicago Católico, llegando a través de las ondas de la televisión, de la radio, Facebook, YouTube. You call it, we got it. Usted lo llama y lo tenemos. Y con mucho gusto celebrando estos días, esa celebración del Domingo de la Santa Misa, el domingo 23 del tiempo ordinario. Así es, padre. Y bueno, y es programa pregrabado. Así, Dios pero es mío. un buen programa pregrabado. Oh, sí. Tan sí, bueno sí, que sí. quizás hasta lo repitamos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, padre? Uno nunca sabe. Pero sí, estamos pregrabando. Estamos aquí el 2 de septiembre, pregrabando el programa para el 3 de septiembre y quizás se utilice más allá de eso. Pero hablando de diferentes cosas, padre, el mes de septiembre, todavía estamos en esta pandemia, ¿verdad? Que Así no afloja. Así es. Y nomás queremos recordar a las personas que hay mucha información que se está diseminando, pero la realidad es que si ustedes están, tienen, más de 18 años de edad, Uh-huh. y están bien de salud, por favor, vacúnense. Exactamente. Ahora ha comenzado el movimiento de la tercera vacuna, ¿no? Para reforzar, ¿verdad? Ujú. Y eso no sé en qué etapa se encuentra, me imagino que en etapas primarias. Ujú. Pero es importante el mantener esa disciplina. Todavía tenemos personas mayores que no están vacunadas. Ujú. Tenemos niños, Ujú. muchos niños que no están vacunados. Y es necesario, el Papa nos ha llamado a eso, ¿no? A ejercer caridad, protegiéndonos para proteger también a los demás. Y viceversa, protegiéndolos a los demás, protegiéndonos nosotros. Entonces el Papa nos ha hablado de un acto de caridad. Esto es un acto de amor, el vacunarse. Ciertamente, nuestro cardenal en una y otra ocasión ha reforzado ese mensaje de la necesidad Ujú. de podernos vacunar. Y claro, los líderes religiosos, los sacerdotes, hemos es, estado padre. promoviendo ese mensaje, que es un mensaje de amor en realidad. Y el no tener miedo, Ujú. el no tener miedo, sino que en confiar en nuestro Señor. Pero mientras confiamos, hagamos nuestra tarea a nivel humano para protegernos. Y por mientras, padre, la semana pasada hablamos de esto. ¿Qué tipo de protocolos se está utilizando en nuestras parroquias? Mira, regresamos a las parroquias donde el protocolo, pues, número uno, que uses mascarilla durante toda la misa, en donde quiera que estés.
Si vas a una iglesia, si vas a una escuela católica, si vienes a la Cancillería, donde quiera que vayas, propiedad católica, en edificio es necesario usar la mascarilla, independientemente de que esté vacunado o no. Ya eso es ahí. Siempre se le aconseja que traiga, por lo menos yo lo veo mucho en mis parroquianos, que traen una botellita de desinfectante. Y ellos mismos se desinfectan a la entrada. Tenemos ujieres que asisten con esto también, digamos a la hora de las ofrendas, porque se pueden traer las ofrendas ya, pero a la hora de las ofrendas, en la mesita de las ofrendas del pino y el pan, hay una botellita para desinfectar y ahí va, y se desinfectan. En muchos lugares también, aparte de eso, el ciborium, o sea, el plato donde viene el pan, el ciborium, le colocan una palia encima o un purificador, también para continuar la cuestión de evitar la contaminación. La Eucaristía, la comunión, igual que como lo hacíamos, ¿no? En una línea, uno por uno, extendiendo la mano, se quita la máscara, consume la hostia de lado, haciéndose a un ladito para que venga el otro. Y entonces regresa uno a su banca. Así que, en realidad, pues esos son los protocolos fundamentales. Y claro, la distancia social a la hora de entrar, a la hora de salir, pero no necesariamente dentro de la iglesia. Y padre, y regresando a lo mismo, no hay necesidad de registrarse uno. Correcto, no estamos registrando, así que, y eso es una bendición, porque fue muy difícil para el pueblo, fue muy difícil para las secretarias, fue muy difícil para aquellos que trabajan en las oficinas, tú sabes, sosteniendo el fuerte, ¿verdad? Entonces, es como decir una versión reducida de los protocolos. Así que eso es una cosa. Lo otro es que, mira, regresamos a la vida escolar, a las escuelas. Exacto, padre. Esta semana me parece que comenzaron las escuelas públicas. Sí. Y las escuelas católicas. De Chicago. Escuelas públicas de Chicago ya empezaron. Las escuelas católicas, creo que la semana pasada hubo unas cuantas que abrieron también. Entonces, estamos retomando esto, estamos regresando a la vida, estamos tratando de buscar la normalidad como se pueda dentro de nuestras circunstancias y condiciones. Pero no podemos bajar la guardia. No. En los salones de clases, creo que se observa la distancia social. Sí, todavía. Y padre, ahorita mismo estamos trabajando algunas cartas que se van a enviar a los padres de familia con niños. Yo espero que esta semana o la próxima, rapidito, van a enviar los protocolos al día. Al momento. Pongan atención, todos los padres de familia que tienen niños en nuestro sistema escolar católico de la Arquidiócesis de Chicago van a recibir más información sobre esos protocolos. Pero básicamente es que los niños lleven su mascarilla. Su mascarilla, exactamente. Así que, pero no todo puede ser terrible, no todo puede ser. Tenemos dos cosas aquí que podemos también discutir un poco. Mira, por ejemplo, es el mes de la Hispanidad. Oh, sí. Septiembre 15, ¿no? Así es. Comienza el mes de la Hispanidad. Qué oportunidad tan hermosa de reafirmar quiénes somos como latinos. Qué oportunidad tan linda de compartir con otros grupos, ¿verdad? La esencia nuestra como grupo, como nacionalidad, como etnia. El latino, entre varias cosas, ama a Dios. Dios es número uno en muchas familias, ¿verdad? Y aunque quizás uno que otro que no practique, que no vaya a la iglesia, ¿ok? Pero esa persona cree en Dios y se comporta como un hijo de Dios. Así que eso está ahí en la cultura nuestra, el amor a Dios. El respeto a autoridades, a figuras de autoridad, desde el policía hasta el abuelito. Esa noción de respeto todavía, bendito sea Dios, que no se ha perdido. ¿Ves? Porque déjame decirte algo, que mientras yo miro así a nuestra sociedad como va, ese respeto se va cayendo, se va desmoronando. Personas alocadas, insultando, diciendo cuestiones racistas en la calle, en los medios de comunicación, en el Facebook. Es horrible ese respeto que se ha perdido y es una pena. Pero creo que entre los hispanos y otras minorías, ¿no? Otros grupos, todavía está. Y ahí está la esperanza de que no se destruya por completo. Pero tenemos que nosotros que ser esa esperanza.
Así que creer en Dios, respeto a la autoridad, el concepto de familia, eso es muy nuestro. Creemos en la familia y las familias que se reúnen casi siempre después de misa, que van a la casa de la abuela o de la tía, a la casa del patriarca o de la matriarca, a un almuerzo, a compartir, saludarse, eso es parte. También el trabajar fuerte. El latino trabaja fuerte, le mete mano a lo que sea. La mayoría son inmigrantes y vienen aquí a trabajar. Y muchos inmigrantes también indocumentados, y aún así como trabajan. O sea, y la gracia de esto es que ese dinero, imagínate que utilicen pues un seguro social no bueno o falso, y no estoy promoviendo que hayan falsas identidades, no. Pero si estas personas lo usan, la ironía es, digamos, un seguro social falso. Bueno, pues el dinero que le quitan a él o a ella del seguro social va a ese seguro social falso. Y ese seguro social falso, al no ser reclamado, se queda en los Estados Unidos. Hello. Se queda en nuestra economía. Entonces, me da gracia cuando yo escucho personas que dicen, no, que los hispanos vinieron a robarnos nuestros trabajos. Como si la gente estuviera haciendo fila para trabajar en la agricultura, por decir, en los sembradíos, o para trabajar en el mantenimiento, o para trabajar como nanas, nodrizas, cuidando a los niños. No, son trabajos muy difíciles y tú tienes que tener o la necesidad grande o la maestría. Exacto, padre. Para poder hacerlos. Y muchos de nuestros documentados tienen los dos. Hay necesidad de trabajar, pero también saben lo que están haciendo. Entonces, es un mes maravilloso donde reafirmemos quiénes somos como hispanos, amor a Dios, el respeto, el trabajar fuerte, ¿verdad? Y la familia. Esos 4 aspectos son básicamente lo que somos. Y todo, usted lo ha mencionado, padre, la cultura. La cultura, celebrando nuestra cultura. Y la cultura tiene varios aspectos, la música, nuestro amor a Dios, todo lo demás. La comida. Entonces, la comida. Ay, esa comida que es tan rico, sabrosa, ¿no? Así que en este mes ya me dio hambre. Coma mucho. Mole, arroz con gandules, pupusas, ¿me explico? O sea, de toda nuestra comida riquísima, que es parte de lo que somos. Inclusive si hay fiestas formales donde se celebre el mes de la hispanidad, pueden usar también sus vestimentas, digamos, en una misa. Yo siempre digo, cuando celebro Providencia o Guadalupe, y les invito a que se usen los trajes nacionales. ¿Ves? Por ejemplo, México tiene varios. Sí. No puedes hablar solamente de un traje nacional. Cada estado tiene su traje nacional. Así que, y Puerto Rico también tiene sus trajes nacionales, exacto. Entonces, y los demás países. Sería bonito pues que en las misas póngase su traje nacional, póngase su vestido de charro, póngase su guayabera, que es parte de nuestra cultura. Y que tenemos una cultura tan rica, tan maravillosa, tan hermosa, que eso hay que celebrarlo. Al celebrar la humanidad, estás en comunión con la divinidad. Así es que, como usted ha dicho, padre, las escuelas católicas se están preparando para anunciar una iniciativa sobre ese mes de herencia hispana aquí en la Arquidiócesis de Chicago. Y básicamente es simplemente pedir a nuestras escuelas católicas que nos envíen información y enlaces de videos o fotografías que los estudiantes han hecho, obras de arte, quizás canciones, un festival de comida, lo que sea, para poder celebrar este mes de herencia hispana y que nos den esta información con anticipación para que quizás podemos, por parte de Chicago Católico o Chicago Catholic, poder cubrir esos eventos también. En la próxima semana, más o menos, van a empezar a recibir los padres de familia y las escuelas más información sobre este maravilloso mes de herencia hispana. Lo otro que tenemos que compartir es la gran celebración que tiene el Consejo Hispano y también unido a la celebración de Don Juan Mans. Exacto, padre. Hemos estado celebrando a Don Juan Mans desde hace como un año. Él se lo merece. Bien merecido. Él se lo merece. Entonces,
Habrá un tipo de celebración muy especial en el santuario, ¿no? Sí, padre, todavía oficialmente no se ha comunicado eso, pero en eso estamos Exacto. elaborando cartas y volantes y todo lo demás. Pero sí, apunten la fecha, 23 de octubre. Queremos invitar a todo mundo al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe para celebrar un momento de hispanidad, ¿verdad? Exacto. Celebrar el ministerio hispano. No va a ser una noche de gala como se ha celebrado En años pasados. en años pasados, Ujú. simplemente por esto de la pandemia, ¿verdad, padre? Entonces, va a ser un servicio, va a ser una oportunidad de presentar unos honores y bueno, celebrar, ¿verdad?, nuestra hispanidad y particularmente esas personas que han trabajado, más allá de lo normal durante esta pandemia. Exacto. Entonces, en unos cuantos días y semanas vamos a empezar a desarrollar esa campaña para poder informar a nuestras parroquias y a nuestros párrocos, porque es importante celebrar. Como dice usted, padre, hay tantas cosas que están pasando en este mundo, ¿verdad? Así es. Las quemazones en California, los huracanes, la lluvia que está destrozando a nuestras ciudades y nuestras familias. Este movimiento de hermanitos del Medio Oriente que están Sí. saliendo, tratando de salir de ese, Sí, de ese sí. país destruido, Exacto. destruido por fundamentalistas. Ujú. Entonces, hay muchas cosas fuertes que nos están pasando y por eso es que tenemos que tomar oportunidades Ujú. de encuentro, de vernos, de saludarnos, de celebrarnos. Eso es muy, muy, muy importante. Eso es ser humano. Eso es ser hijo de Dios también. Ujú. Así que se enteraron primero por nosotros de esa fiestecita. Exacto, padre, exacto. Y finalmente, para poder conectarnos todos, estamos ahora mismo trabajando en la última edición no la última, la más reciente Correcto. edición de Chicago Católico. Les va a llegar este fin de semana, viene siendo el 4 y 5 de Ujú. septiembre. Ujú. Y búsquenlo en sus parroquias. Tengo entendido que algunas parroquias no los han estado recibiendo. Si no lo han recibido, por favor, denos una llamadita, ¿ok? Pídenselo a su párroco. Es gratuito, no les cuesta nada a las parroquias. Claro. Así es que denme una llamada a mi número de teléfono. Aquí es 312-534-7880, 312-534-7880. Padre, ¿qué le parece si tomamos una breve pausa? Perfecto. Ustedes están sintonizando el programa arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante, de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa, de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Jesús. Ha llegado el tiempo, aquí y ahora. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, entreguen su vida. Si es que me quieren seguir. Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los ritos.
El ministerio de cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante, de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa, de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Jesús. Ha llegado el tiempo, aquí y ahora. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, entreguen su vida. Si es que me quieren seguir. Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los ritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo, en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad. Y depende de ustedes hacerlo verdad. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Jesús. Ha llegado el tiempo. Ustedes están sintonizando el programa arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Por mientras, le pasamos a la lectura del Santo Evangelio de este domingo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón, al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo, y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo, Efetá, que quiere decir, ábrete. Al momento se le abrieron los oídos. Se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían, ¡qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Esta es la palabra del Señor. Antes de la prédica propiamente, deseo revisitar
este evangelio, parte por parte, antes del mensaje, porque me resulta que es muy interesante. Al principio dice que en aquel tiempo Jesús venía de la región, o salió de la región de Tiro. Tiro era una región pagana, o sea, el paganismo estaba rampante. Los hombres y mujeres adoraban diversos dioses. Así que le estaba viniendo de esa experiencia pagana, tratando de llevar el mensaje, pues, por primera vez a estas personas. Va cruzando a la región de Sidón, que queda cerca del mar de Galilea, y termina en la ciudad, o mejor dicho, en la región de Decápolis. El nombre de por sí te da la referencia de una gran influencia griega, Decápolis. Los griegos en un momento estuvieron conquistando esas áreas del mundo. Después de los griegos pasan a los romanos, ¿no? La dominación romana. Entonces, aquí y allá vas a tener un saborcito así. En las excavaciones se está descubriendo todo esto de influencia, si queremos decirlo así, helenística o griega. O sea, volvemos a lo mismo. Si son griegos, también son paganos. Así que él está en la mera salsa del paganismo, de personas que nunca han escuchado de este nuevo Dios, ¿verdad? Entre comillas, y de personas que siempre han creído en varios dioses opuesto a un solo Dios. O sea, es la lucha del politeísmo, ¿no? Teo, Dios, poli, varios dioses, a lo que nosotros somos monoteístas. Creemos en el monoteísmo. Mono, uno solo. Teísmo, Dios. O sea, un solo Dios. Dice la Escritura que en medio de todo este paganismo le presentan a este individuo. Este individuo que tenía no una, sino dos condiciones. Era sordo y, por si acaso eso no era lo suficiente, el pobrecito tartamudeaba. O sea, dificultad en escuchar, dificultad en expresarse, en hablar. Y dice que lo primero que hace Jesús es que le mete los dedos en los oídos y que le toca la lengua con saliva, o sea, de su boca le toca la lengua con saliva a este individuo. Hay una fisicalidad envuelta. Hay una cercanía envuelta, porque es tocar a otra persona. Y tocar a otra persona solamente se puede hacer con respeto, y con amor, y con caridad, como los doctores deberían tocar a los enfermitos, como las enfermeras deberían tocar a los enfermitos, ¿no? Con esa caridad. La gran mayoría lo hace. Entonces, toma esa oportunidad y asume esa fisicalidad con un propósito. Dice la Escritura que eleva una oración, ¿no? Mirando al cielo y dice, Efetá, que quiere decir en griego, volvemos. Mira qué interesante. Efetá quiere decir ábrete en griego. De hecho, el rito de Efetá se usa en los bautismos. Después que el niño recibe la segunda unción o la unción post-bautismal con el crisma, el sacerdote hace la oración del Efetá y le abre los oídos y la boquita al niño. Claro que iba a decir Efetá porque estaba en una cultura griega, para que se entendiera. Y seguramente el enfermito también era griego. Entonces, al decir esto, se le abren los oídos y soltó la lengua y comenzó a hablar sin mayor dificultad, un milagro, un signo. Y él les mandó que no lo dijeran a nadie. Qué interesante, ¿no? Esa rúbrica, esa línea, no se lo digas a nadie. Y hay un proceso detrás. Hay una razón por la cual él no quería que se armara un escándalo porque Cristo hizo un milagro. Esa la vamos a ver en la prédica. La petición de Jesús de guardar silencio en el Evangelio de esta semana yace en conexión al concepto de los milagros en general. Un milagro, ¿qué es un milagro? Es una gracia, es un regalo, es un don, es algo que Dios nos da como respuesta de la fe. Dios ve nuestra fe y la respuesta de su corazón tan hermoso y tan amoroso y tan misericordioso
es hacer milagros, cosas extraordinarias. Y Él lo hace como respuesta a algo que ya existía, que es la fe de un individuo o de un grupo o de unos individuos. Una fe sólida, consistente y verdadera no depende de milagros. Mira, y aquí está la aparente contradicción. Hay personas que necesitan un milagro para creer, o para tener fe, mejor dicho, para tener fe. Necesitan ese milagro. Pero ese tipo de fe puede ser hasta un poquito infantil, porque la fe madura, la fe fuerte, la fe evolucionada, no necesita de milagros para creer. Al contrario, porque hay fe, es que se dan los milagros. Y no al revés. Necesito un milagro para tener mi fe. Entonces, la verdadera fe no se deja llevar por signos extraordinarios, ni por teofonías o por manifestaciones fuera de lo común. La verdadera fe, manifestaciones que algunas hasta desafían la ciencia, las expectativas humanas o la cultura local. ¿Ves? La verdadera fe entiende que un milagro es un regalo de Dios para enriquecerla, ¿ves? Tiene su propósito, el milagro tiene su propósito, es para enriquecer la fe, lo que hay ya. Y que esto viene como testimonio al poder de Dios. Pero esto no define a Dios. ¡Oh! Atención. Esto no define a Dios. No debería definir nuestra fe y no debería definir nuestra respuesta al mundo y a Dios. Entonces, el encajonar a Dios como un hace milagros, ¿verdad? Un hacedor de milagros, es una injusticia. Él es mucho más que eso. Porque si simplemente lo relegamos al plano de hacer milagros, entonces es como la ATH. Tú sabes, la maquinita que te da dinero cuando le pones la tarjeta. Estás convirtiendo a Dios en una ATH. Y Dios es mucho más que eso. Un milagro es el producto de la creencia incondicional en Dios y en su poder. Cuando tú crees incondicionalmente en Dios y en el poder que Él tiene, se dan los milagros. Es la fe la que amorosamente mueve la mano de Dios para hacer justicia y grandes cosas para el beneficio de sus hijos. A mí me encanta esa imagen. Es la fe la que mueve la manita de Dios para hacer los milagros. Es eso, ¿verdad? De ahí que Cristo no está interesado en que la gente creyese en Él por sus proezas. No le interesaba que la gente creyera por sus milagros, porque Él no quería crear esa codependencia. Además, Él sabía que un milagro en presencia de personas totalmente incrédulas, en presencia de personas que no tienen fe y que nunca se han preocupado por eso, ese milagro no va a ser entendido en su totalidad. Por algún lado van a decir, no. Este no fue Dios. Lo que pasa es que el cuerpo de ella respondió favorablemente a la medicina. ¿Ves? O no. Él no caminó sobre las aguas. Lo que pasó fue que en ese momento, a esa hora, el mar de Galilea bajó. Y él caminó sobre unos arrecifes, unas rocas, dando la impresión. O sea, cuando no hay fe y hay un milagro, siempre se le quita el crédito a Dios. Nunca se le da. Nunca se le da. Entonces, por un lado, se convierte en un espectáculo, en un show de gratis. Y Cristo no quería dar shows, y de gratis mucho menos. Es lo que pedía fe. Y es la fe la que hace los milagros. Entonces, Él no deseaba que los hijos de Dios supieran que Él era el Mesías en ese momento por su reputación, por su fama o capacidad de hacer cosas extraordinarias. En varias ocasiones a Él trataron de coronarlo rey y en varias ocasiones querían sostenerlo para que se quedara con ellos. Pero, ¿por qué? Bueno, eso de coronarlo como rey, entonces no entiendes quién es Cristo.
porque su reino no es de este mundo. Si tú lo coronas rey o emperador, estás limitando la obra de él en tiempo y espacio mientras siga siendo el rey. Pero, y también al revés, coronarlo como un rey implica, pues, limitar, es lo mismo, es limitar su acción, ya que su reino no es de este mundo. Lo otro es la carencia, ¿no? La carencia de colocarlo en un rol. No se puede. Tú no puedes colocar a Cristo en un rol, porque Él es mucho más que eso. Y Él no quería que... Esto no era un concurso de popularidad. Él no era un showman. ¿Ves? Como tenemos en la televisión, en Hollywood, Broadway, hombres y mujeres, actores y actrices, que se distinguen porque son un espectáculo en ellos mismos. Y se convierte, pues, la fama en popularidad, porque son populares, son reconocidos. Cristo no quería caer en esa trampa. Y Él no quería caer en que creyeran por quién era Él. Él quería que tuvieran fe para que Él pudiese dar milagros. Inclusive, en uno que otro lugar de los evangelios, se dice que Cristo fue a pueblos y villas y no hizo milagros. Y por milagros me refiero a signos grandotes. No es cuestión de curar al enfermo nada más, o signos grandes. Él no hizo ninguno, porque no había fe. Y Él sabía que hacer un milagro en circunstancias como esa, donde no hay fe, se convertía en un mero espectáculo, un show. Entonces, Él se limita, se abstiene. Él mismo había indicado que aquel que creyese podía mover montañas y hasta resucitar muertos. ¿Tú te imaginas? Si tienes fe, puedes mover montañas. Si tienes fe, puedes mover corazones. Si tienes fe, puedes resucitar muertos. Ahora, no limitemos eso a lo físico, porque me vas a decir a mí, o sea, tengo fe, ¿puedo resucitar un muerto? Bueno, si Dios te da ese regalo, adivina qué lo vas a hacer. Pero hay diferentes tipos de muertos, no simplemente físicamente. Si tienes fe con un consejo, tú puedes ayudar a que esta persona salga de esa crisis, salga de esa muerte que lleva, salga de ese estado. Eso es resucitar a un hermano, a una hermana. Luego entonces, mis queridos hermanas, hermanos, su deseo no era que la gente creyese por favores que concediera o espectáculos maravillosos. Jesús quería y quiere que la gente tenga fe y que la misma no dependiese de nada excepto de Dios. De ahí que exhorta al sordo y tartamudo a que no se lo dijera a nadie. Ustedes están sintonizando el programa arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Por mientras vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante, de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa, de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Jesús. Ha llegado el tiempo, aquí y ahora. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, entreguen su vida. Si es que me quieren seguir. Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida
llegado el tiempo, en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. El ministerio de cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante, de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa, de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Jesús. Ha llegado el tiempo, aquí y ahora. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, entreguen su vida. Si es que me quieren seguir. Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los ritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría. Ustedes están sintonizando el programa arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Por mientras regresamos a la reflexión del Padre Claudio. Sería muy fácil el limitar este encuentro con Cristo al plano físico y el enfatizar la curación de su sordera y de su tartamudeo a nivel físico. Pero ¿cuántos sordos y cuántos tartamudos espirituales no divagan por este mundo? Muchísimos. Muchos de ellos caminan por este mundo. Seres que no quieren escuchar la voz del Señor en sus vidas. Simplemente no quieren escuchar. Personas atormentadas en muchos casos por sus propios vicios, personas atormentadas por experiencias personales que han tenido y que no se pueden superar o no saben cómo manejarlas, o sea, cosas grandes. Y tú los ves a los pobres atormentados y que se niegan. Yo no quiero hablar, no quiero escuchar a Dios. Yo no quiero escuchar de Dios. Yo perdí a mi hijo en un accidente. ¿Dónde estaba Dios, por ejemplo? O yo perdí mi casa. Yo perdí mi salud. ¿Dónde estaba Dios en ese momento? Entonces, no, de Dios no me hables. No necesito. Entonces, son personas sordas espiritualmente. Y, por lo mismo, o que pretenden no escucharla porque es más fácil vivir en la oscuridad de la ausencia de Dios y en el silencio de nuestra respuesta a Él. Es más fácil vivir en la oscuridad. Es más fácil porque el vivir en la oscuridad te da a ti ese sentimiento de que lo puedes hacer todo. Puedes hacer lo que te dé la gana. Entonces no tienes que pagar cuentas, no tienes que responder a nadie. El vivir en la oscuridad pues me permite yo ser yo. Y pues no. Si vivo en la oscuridad no necesito escuchar la voz de nadie.
especialmente la voz de Dios. Y esto pues es un error, porque lo que hace es que destruye al ser humano. Destruye, porque ese ser humano no tiene paz, no va a tener paz. Ese espacio que quizás él o ella lo quiera rellenar con soberbia, con drogas, con relaciones ilícitas, con lo que tú quieras, llenando ese espacio, esa carencia de amor. No se dan cuenta los benditos que es cuestión de escuchar la voz de Dios y aceptar a Cristo como tu Salvador personal. Ese espacio en tu corazón solamente se puede llenar con Cristo, con más nada, ni con ninguna otra voz. Entonces, también hay seres a quienes se les ha quitado la voz, tartamudean, ¿ves? Se les ha quitado la voz y no tienen la voluntad de hablar y de hacerse justicia. Cuando alguien ha abusado a una persona, parte del problema del abuso de los niños es abusaste y le quitaste la voz a este niño de defenderse. Una persona que es abusada de pequeña, eso trae secuelas. Si eso no se habla, no se trabaja, no, ¿verdad? Si no incluimos a Dios en ese proceso de sanación, eso va a tener secuelas el resto de la vida de este individuo. Entonces, no queremos poder hablar, poder decir nuestra paz, ¿ves? Poder decir quiénes somos, buscando justicia, buscando amor, buscando balance. Muchos tartamudean y titubean para hacer las cosas de su padre. ¿En cuántas ocasiones está la mujer abusada que tartamudea, o sea, titubea en tomar una decisión de dejar esa relación abusiva? Y muchas se sostienen y se quedan y aguantan. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar mañana? Yo tengo 4 hijos. ¿De dónde va a salir esto? ¿De dónde va a salir lo otro? Mi marido siempre manejó las finanzas. Yo no sé lo que es una chequera. Yo no sé. O sea, son temores válidos en la vida de una mujer abusada. ¿Qué tal si me voy y me mata? Y después mata a mis hijos. Todos esos temores. Y entonces la bendita pues tartamudea, o sea, titubea en tomar decisiones que la puedan liberar. O sea, que hay sordos espirituales al igual que tartamudos espirituales. Y son personas que tenemos que ayudar para que encuentren su centro, para que encuentren su voz, para que abran su oído a la voluntad de Dios Padre sobre sus vidas. Y para esto se necesita liberación. La gente no habla mucho de esto, pero se necesita liberación. Y no simplemente liberación física, liberación espiritual. A veces hay personas que están muy amarradas a ciertas cosas del enemigo. Decir soberbia. Yo nunca voy a perdonar, nunca voy a perdonar. Óyeme, si no perdonas, eso es un ácido que te va a destruir el corazón. El que no perdona podrá ser la persona más rica del mundo y si no tienes perdón, sabes que no tienes paz. Y eso va corroyendo. Eso va corroyendo. Entonces, si no perdonas esta gran ofensa, cualquier cosita te va a fastidiar. Y te va a hacer enojar. Y te va a hacer gritar histéricamente. ¿Por qué? Porque no hemos perdonado. Entonces hay que liberarse, hermanas y hermanos, hay que liberarse. A veces tenemos que liberarnos del pasado. No importa lo que hiciste en tu vida pasada. Si tú te dejas ir, te estás liberando y además tú no eres tu pecado. Tú eres hijo de Dios. Tú no eres simplemente tu pecado. Tú eres mucho más que el pasado que hayas tenido o que el pecado que hayas cometido. Pero hay que dejarlo ir. Hay que dejarlo ir para limpiar el corazón y abrir paso a nuestro Salvador y Redentor para que nos hable y para que nos permita hablar como hijos e hijas de lo Altísimo. Se necesita romper con las cadenas que atan al ser humano para dar la mejor respuesta posible a nuestro Padre Dios. ¿Cuáles son las cadenas? Hay muchas. La historia de la familia. Siempre vi a mi abuelo, digamos, abusar de mi abuelita. Mi papá hizo lo mismo con mi mamá. Oye, pues te toca a ti romper esa cadena.
ya sea que seas el abusivo o ya sea que seas el abusado. Esa cadena hay que romperla. O digamos, la cadena de tener un pasado terrible. Una persona que se haya metido en cuestiones ilegales o cuestiones totalmente inmorales. Rompe esa cadena. Rompe esa cadena. Tú eres mucho más. Eres mucho más que ese pecado. Quizás en el caso de una mujer que se confesó en una ocasión que había cometido un aborto, se había hecho un aborto. Entonces, yo estoy escuchando a esta mujer, viéndola, y yo digo, pero esta mujer es mayorcita ya. O sea, ¿a qué se refiere? No, padre, si eso fue hace como 40 años. ¿Y por qué lo traes a colación otra vez? ¿No fuiste a la confesión? Sí, padre, pero todavía estoy con eso. Y yo digo, porque Dios te perdonó, pero la que no se ha perdonado eres tú misma. Tú te tienes que perdonar a ti misma para entonces romper con esa cadena de siempre sentirte con ese pecado que ya fue lavado por la sangre del Cordero. Y si creemos en la confesión y si creemos en el perdón de Dios, una vez se recibe eso, déjalo ir, borrón y cuenta nueva. Somos criaturas nuevas en el Señor. Así que es necesario romper con esas cadenas para darle una buena respuesta a nuestro Padre Dios. Y esto no implica un milagro. Esto no implica un milagro, implica una conversión. Solo una fe fortalecida, intencional y firme en saber que para Dios nada es imposible. Amén. Muchísimas gracias, Padre. Wow. Hay mucho para desempacar aquí, Padre. ¿Verdad? Quería regresar a la pregunta que le hice mientras que estábamos de periodo de descanso, que normalmente Jesús cura a los enfermos porque ellos creen. Y usted me dio una respuesta linda. Si me podría repetir esa respuesta. ¿Cómo no? Ujú. ¿Cómo no? Mira, Jesús curó a los enfermos porque alguien tuvo fe. Ujú. Hubo fe por algún lado. Por ejemplo, ves a Jairo. Jairo, su hija ha muerto. Y fue la fe de Jairo y la humildad de Jairo quien intercedió para devolverle la vida a su hija. Ujú. Fue la fe de un soldado romano. Mira qué locura esto, porque un soldado romano, un pagano, o sea, y militar, Ujú. ¿ves? Que no ni necesitaba ni dependía. Ujú. Pero entonces este soldado romano tiene un esclavo que se está muriendo, que está enfermo, que Ujú. está mal. Y se acerca a Jesús y le dice, tengo un chamaco, un esclavo, está enfermo, sánalo, por favor. Y Jesús le dice algo en referencia a la fe. Ujú. Y el soldado le dice, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Porque Jesús dice, sí, voy a tu casa, vamos. Ujú. Ujú. Dice, Señor, no, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarle. Imagínate. Mm. Y Jesús dice, tu fe ha confirmado eso. Y el niño, el esclavo se sanó. Ujú. Ujú. Tienes la cananea, una mujer de Sirofenicia, pagana como ella sola, Ujú. a pedirle un favor, un milagro a Cristo, pero con gritadera y todo. Armó un escándalo a la pobre mujer Ujú. en su desespero. Sí, sí. Y en su estilo, ¿no? De hablar con los dioses. Y entonces, al final Jesús le concede. ¿Por qué? Porque hubo algo de fe. Ujú. Tanto fe directa como fe indirecta. Ujú. ¿Ves? Alguien tuvo fe. Y mientras alguien tiene esa fe, eso mueve la mano de Dios. Ujú. Eso hace milagros. Se dan proezas. Las cosas son en grandes cantidades. Dios da lo que necesitamos y Él es generoso en su respuesta. Así que ahí la palabra, el término operativo es tener fe. Alguien tuvo que haber tenido fe. Bien, bien, bien dicho, Padre. La otra cosa que le tenía una pregunta es sobre esa palabra efetá, que quiere decir ábrete. Ábrete. Hábleme un poco sobre el contexto de esa palabra y qué significa en este momento. Perfecto. Ujú. Efetá es griego. Ujú. Y es interesante porque ellos estaban en la región de Decápolis, Ujú. que era una región altamente griega. Griega. O sea, todo está conectado. Esto Ujú. no es aquí inventando cosas. Ujú. Entonces, al él dar ese mandato afirmativo, efetá, ábrete. O sea, ábrete como ser humano a la gracia de Dios.
ábrete como ser humano al perdón, a la misericordia. Y de ahí que se abren sus oídos físicos y espirituales y también su boca para proclamar las alabanzas, Efetá. En ese contexto, obviamente, el Señor o alguien que lo trajo tenía fe, creía. O sea, ábrete esta revelación para que te sanes. ¿Ves? Entonces, y esto lo vemos en otras ocasiones donde Él reta a la persona, a la samaritana en el pozo. Y los reta. A ver, o sea, pero ábrete, porque algunas personas nada más necesitan una tocadita. Y los tocas así, ya, se abrieron. Y otros necesitan así. Una chancla. Golpe, una chancla. Un chanclazo. O una pedrada para hacer más. Y entonces necesitan algo un poco más para poder abrirse. Y el punto es, abrámonos a Dios, hermanas y hermanos. El abrirse a su voluntad. Y una vez escuchemos la voz del Señor, Él dictará qué tipo de palabra saldrá por tu boca. Finalmente, Padre, solamente nos quedan unos 2 minutitos. Quería hacerle una pregunta. Yo siempre en mi formación sé que uno mismo no se puede perdonar, ¿verdad? Necesita otra persona que perdone por un acto o el sacerdote, ¿verdad? Que perdone los pecados. Pero usted ha dicho algo interesante, ¿verdad? Sobre hay algunas personas que ya han ido, han hecho su confesión, pero a la vez no se han podido perdonar ellos mismos. Exacto, porque parte del detalle es, tú te tienes que, si tú no aprendes a perdonarte a ti mismo, tú le estás robando la gracia de Dios. ¿Ves? Porque le estás diciendo, no, yo fui a la confesión, pero como que no valió. ¿Cómo que no valió? Si fue sacramental. Sí. Si tú sientes eso y dices eso, le estás quitando ese poder. ¿Ves? Y no, tienes que aprender que uno a veces tiene que perdonarse para liberarse, para soltar ese saco. ¿Ves? Pero uno se perdona en el nombre de Dios. Sí, Volvemos a lo mismo, ¿ves? Y además son sentimientos y cuestiones humanas que se meten con las cuestiones espirituales y se complica la cosa. Pero eso es una pregunta bien compleja. Algún día deberíamos dedicar un programa nada más a eso, al perdón. No solamente 1 minuto y medio. Así es. Pero bueno, familia, de lo bueno se da poco. Así que vayan a la iglesia, continúen con sus oraciones personales, abran su corazón y por el momento les decimos chao. Llegado el tiempo de la caridad acuante, de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo. Ustedes han escuchado al programa arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor.